Lo primero que quiero decir es que nunca pensé que los perros me llevarían tan lejos. A finales de la década de 1980, cuando recopilaba material para un trabajo académico, me topé en el archivo histórico del Ayuntamiento de la Ciudad de México con un volumen tan sorprendente como sugestivo que se consulta bajo el nombre de Matanza de Perros, 1703-1903. Por esa misma época entré a trabajar en dicha institución y entonces pude, movido por la curiosidad, leer el volumen no una, sino varias veces. Mi contacto cotidiano con los documentos del archivo del ayuntamiento me permitió darme cuenta que en muchos de sus acervos, aún en los más alejados temáticamente, había información explícita o implícita sobre la fauna canina que no se refería únicamente a su exterminio. Fue entonces que me hice una pregunta en apariencia sencilla, pero en el fondo capital. ¿Es posible hacer la historia de los perros de la Ciudad de México? ¿O de otra manera? ¿Podemos reconstruir la historia de la Ciudad de México teniendo a los perros como protagonistas o como hilo conductor? Quiero decir que antes de que yo me ocupara de ese trabajo, que no solamente abordo en mi carrera profesional y como investigador cuestiones de animales, sin embargo esto ha sido un aspecto importante porque es un aspecto de la historia de México que ha sido poco trabajado, descubrí que es un gran tema. Dicen por ahí que los mejores temas no son los que uno busca, sino los que le salen a uno al paso, ¿no? Y entonces yo tenía muchas reservas sobre explorar este tema, no tenía yo herramientas, pero poco a poco, gracias a otros investigadores, a estudiantes, me di cuenta que tenía un gran tema de trabajo en las manos. Lo comencé a trabajar con base en un contexto, ¿no?, de corrientes historiográficas y convertí a los animales en general, pero a los perros en particular, en sujeto de estudio y les dediqué 10 o 15 años a tratar de entender varios aspectos que yo no comprendía, ¿no? Todo mundo parece que sabe mucho de los perros, me doy cuenta que apenas sabemos nada. En el archivo histórico del Ayuntamiento de la Ciudad de México hay un volumen que se llama Matanza de Perros, que va de 1703 a 1903, aunque realmente el periodo que cubre es menor, ¿no? Lo que en realidad contempla es todo el siglo XIX, algunos cuantos expedientes de finales del siglo XVIII. Yo trabajé algún tiempo, incluso hice mi servicio social en esa institución, y algún día, revisando y ordenando los materiales, me di cuenta que estaba este documento, este legajo, y comencé a revisarlo un poco sin querer. En mis ratos libres incluso tenía mis carpetas, hacía algunos apuntes, y el tema fue creciendo poco a poco. Me pude dar cuenta también que no solamente que aparte de este volumen que se llama Matanza de Perros, y que habla específicamente de cómo mataban a los animales, en realidad en diferentes acervos del archivo histórico del Ayuntamiento de la Ciudad de México había documentación sobre los perros. Por ejemplo, las sanciones que se iban a imponer si alguien dejaba salir el perro a la calle, cuestiones que codificaban mucho la relación hombre-perro, ¿no?, a lo largo del siglo XIX, lo cual me pareció muy importante. Quise, para tener mayor idea de lo que significaba este tema, hacer lecturas, ¿no?, alrededor del problema, y me di cuenta que era un tema extraordinario para trabajar. Y como digo, ni yo mismo me di cuenta que iba a llevarse varios años de mi vida como investigador, explorar, ¿no?, discutir, incluso en foros académicos, el tema de los perros. No soy probablemente el único que lo trabaja. Entiendo, por ejemplo, que el doctor Raúl Valadez Azúa
del Instituto de Investigaciones Antropológicas, le ha dedicado toda su vida académica a investigar específicamente a los perros autóctonos, y las publicaciones que saca periódicamente dan testimonio de la importancia del tema que él localizó y que ha sido por mucho tiempo el trabajo al cual se aboca, ¿no? Yo trabajo a la presencia de los animales en general y los perros en particular en las sociedades organizadas, ¿no? Es un poco lo que estoy haciendo a partir de este primer hallazgo, de este primer encuentro con el volumen que les menciono que está y que todo mundo puede ir a consultar en el Archivo Histórico del Ayuntamiento de la Ciudad de México. Aparte de ese material, hay información sobre este tema en el Archivo General de la Nación, en el Archivo Histórico de la Secretaría de Salubridad, en aerografía. Las fuentes son diversas, la literatura también jugó un papel importante, es decir, las fuentes que yo consulté para construir el texto de Voces y Ladridos de los perros en la Ciudad de México son heterogéneas, pero la médula está en estos documentos que encontré en el Archivo Histórico de la Ciudad de México. Lo que puedo decir es que los perros callejeros eran un problema en aquella época como en esta. Los perros domésticos no lo son tanto. En ese aspecto habría más cosas que decir sobre los perros de la calle que de los perros domésticos. Aunque aparentemente esta investigación aborde solo a los perros de la calle, también me ocupo de los perros domésticos, incluso hago toda una serie de reflexiones sobre qué se entendía por perro doméstico, ¿no? Qué tipo de reglamentaciones los contemplaban, si las personas realmente obedecían ese tipo de codificaciones. Ahí establezco que la relación perro doméstico con las personas, ¿no? Era muy reglamentada. Había reglamentos muy específicos que indicaban, por ejemplo, que un perro, aún estando en una casa, sobre todo si era un perro bravo, tenía que estar con cadena y con bozal. Evidentemente las fuentes, dado que los perros callejeros son un problema y los domésticos no tanto, las fuentes que abundan son alrededor de los perros de la calle. En México, para hacer una dialéctica entre el pasado y el presente, México es uno de los países en América Latina donde hay más perros callejeros, seguido por Guatemala, probablemente Argentina, Brasil. Es un común denominador, ¿no? Hasta hace pocos años, solamente el 30% de perros en este país, en México, tenía dueño, el resto no lo tenía. Los perros son un problema de salud pública. Los perros tienen que ver con la relación que hemos tenido con ellos desde el pasado lejano hasta nuestros días, el pasado reciente. Y las preguntas que yo me hago a propósito de los perros en la historia de nuestro país, desde la conquista al porfiriato, las sigo formulando para nuestros días. ¿Cómo nos relacionamos nosotros con los perros? ¿Qué hacemos con ellos? Hay una lectura también que tiene que ver con la historia de la crueldad y las sensibilidades colectivas. ¿Por qué los mexicanos somos tan perreros y a la vez somos irresponsables? Parece que son preguntas de una respuesta fácil y obvia, pero de verdad son más complejas de lo que uno pudiera esperar. La investigación que yo hago es solamente una lectura, un paso de todos estos problemas que están por resolverse. Bueno, entiendo que es una temporalidad bastante larga, son varios siglos de por medio. Sin embargo, era la única manera, y también un poco porque la documentación me lo permitía, ¿no? Aparte del libro de Matanza de Perros, leí actas de cabildo, bandos, una pluralidad de documentos que me permitieron hacer la historia de los perros desde el arribo de los perros europeos a Nueva España y seguirlos hasta el porfiriato.
Lo que hago con esta periodicidad tan amplia es tratar de entender justamente dónde hay rupturas y dónde podemos encontrar continuidades. Por ejemplo, una gran ruptura son los perros antes de que llegue la vacuna antirrábica a nuestro país y los perros después de que llegó la vacuna antirrábica a nuestro país. La vacuna contra la rabia la trae el doctor Eduardo Lisiaga a finales del siglo XIX, y esto nos permite hacer, en términos de historia de las mentalidades, preguntas muy interesantes. Si no hay una vacuna para la rabia o contra la rabia, ¿qué ocurre con todos estos perros callejeros que se cuentan por miles, ¿no? Y que se convierten en potenciales transmisores de la rabia? En el Archivo General de la Nación, en el ramo de Inquisición, uno puede encontrar documentos significativos en términos de número y de contenido, que tienen que ver con las creencias, las supersticiones que tenían las personas sobre la rabia, las actitudes, los temores y una serie de prácticas culturales alrededor de este gran problema que era la rabia, ¿no? Mataban a los perros porque todos, en la época de la canícula, todos los perros eran potencialmente rabiosos y se aniquilaba cualquier perro que estuviera en la calle, tuviera dueño o no lo tuviera. Esta cronología tan extensa me permite tener, se llama diacronía, ¿no? Como sabemos, me permite hacer un análisis en términos de rupturas, de cambios, ¿no? Y de continuidades. Solamente una periodización tan extensa podría permitirnos hacer un análisis de esta naturaleza. Yo estoy consciente en la tesis, incluso en las notas a pie de página, en las tesis de este trabajo, establezco que hay una serie de temas esperando que alguien profundice en ellos. Incluso digo de manera puntual qué tipo y dónde están los expedientes o los documentos que se pueden consultar para hacer lecturas más específicas de temas que tienen que ver con los perros, pero también con los animales y con la sociedad de nuestro país en siglos pasados, ¿no? En este aspecto el texto es solamente un texto propositivo, abierto a que alguien lo continúe en los diferentes temas o problemas que yo toco de manera epidérmica muchas veces. Yo escribí el libro sí pensando quizá en los estudiosos de la historia, pero lo escribí en general como un tema que puede ser de interés para un público heterogéneo, ¿no? Todo mundo tiene una idea, una relación con los perros, y yo creo que nos da la posibilidad de explorar y de hacernos estas preguntas que nos permitan entender más ahora, ¿no? ¿Cuál es la relación que tenemos con estos animales? No hablo solamente de los perros me dan la oportunidad también para hablar de cuestiones de sensibilidad, de crueldad, de maltrato, pero también de cómo se va transformando la sociedad. Por eso para mí los perros son un tema importante en sí mismos, pero me sirven como un gran hilo conductor que me permiten explorar algunos comportamientos y fenómenos que tuvieron lugar en la Ciudad de México en siglos pasados.